Hola de nuevo, soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a ver en este vídeo una parte de la asignatura de Biología y Geología de segundo de bachillerato. En este segundo vídeo del ciclo de Krebs vamos a ir viendo paso a paso cada una de las 8 reacciones que se dan en el ciclo. La primera, como te tengo aquí indicado, es una reacción de condensación. Te digo además que es una reacción irreversible. Y partimos, como se puede ver aquí, de 4 carbonos que porta el oxalacetato, 2 carbonos que porta la acetilcoenzima A, para dar una molécula de citrato que son 6 carbonos, ¿vale? Esto que te voy indicando en las 8 reacciones te indica esto. Y además te especifico qué enzima participa en esta reacción, que en este caso es la citrato sintetasa. Vamos a ver la reacción en sí. A partir del oxalacetato, que es esta molécula, si le añadimos el acetilcoenzima A, glosamos el CH3 así de esta forma para que se vea más claramente qué es lo que ocurre. Aquí tenemos el carbono unido a doble enlace con un oxígeno y entonces este es el oxalacetato, tiene 4 carbonos. Este es el acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos. Y aquí lo que ocurre, vamos a marcarlo con rojo, es que este hidrógeno del acetilcoenzima A se añade al oxígeno que está unido a doble enlace del oxalacetato, rompiendo el doble enlace, y por otro lado, por la otra parte, al romper el doble enlace, el acetilcoenzima A se une a ese carbono, dando la siguiente molécula. Si a esta molécula intermedia le añadimos una molécula de agua, esa molécula de agua va a atacar a este carbono, produciendo la liberación del coenzima A, y da la molécula final de la primera reacción, que es esta, que esta molécula es el citrato. Si contamos carbonos vemos que tiene 6 carbonos y es un ácido tricarboxílico, por eso se llama ruta de los ácidos tricarboxílicos también, o del ácido cítrico. Si hacemos balance de esta reacción, ¿qué es lo que nos encontramos? La condensación del acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar el citrato. Y entonces pasamos de 4 carbonos que tiene el oxalacetato a 6 carbonos que tiene el citrato. Vamos con la segunda reacción. En la segunda reacción te especifico aquí que es una reacción de isomerización, es una transformación de la molécula, de traspaso de unos grupos a otros dentro de la molécula, y seguimos de 6 carbonos que se formaron en la reacción anterior con otra molécula que tiene 6 carbonos también. La enzima que participa es la aconitasa. Partimos por tanto de la molécula final de la reacción anterior, que es el grupo citrato, y aquí lo que se produce inicialmente es una liberación de una molécula de agua. ¿Cómo se produce? Pues a partir de este OH y de una liberación de uno de estos hidrógenos. Ese electrón de aquí con este electrón de este grupo del carbono se unen ahí y se forma un doble enlace. Por tanto se libera H2O. ¿Qué se obtiene? El cis-aconitato, que es esta molécula. Si ahora al cis-aconitato le añadimos de nuevo una molécula de agua, la molécula se va a dividir por hidrólisis en un protón y en un grupo OH que se van a dirigir a los carbonos del doble enlace, rompiendo el doble enlace y formando la nueva molécula que es el isocitrato. ¿Cuál es el balance de esta reacción? Pues que hemos intercambiado el hidrógeno y el OH entre 2 carbonos, pasando del citrato al isocitrato. Vamos con la tercera reacción. Aquí tenemos una descarboxilación oxidativa. También te comento que esta reacción es irreversible, y aquí sí que pasamos de 6 carbonos, como te especifico aquí, a 5 carbonos. La enzima que participa es la isocitrato deshidrogenasa. Bien, vamos con la reacción. Partimos de la molécula de la reacción 2, que es el isocitrato, y aquí lo que se produce es una liberación de dióxido de carbono. ¿Cómo se produce esto? Vamos a marcarlo con rojito. Ese grupo carboxílico se libera en forma de CO2. Por tanto, la molécula pierde un carbono. Y por otro lado, ese oxígeno a través de un cofactor de una coenzima, que es el NAD, sale como NADH2. Estos 2 hidrógenos, por tanto, se los lleva este cofactor. Y esta molécula, que era el isocitrato,
que tenía 6 carbonos, pasa a formarse esta otra molécula que se llama alfa-cetoglutarato y ya tiene 5 carbonos. ¿Cuál es el balance de esta reacción? Que hemos dicho que es irreversible. Perdemos un carbono en forma de CO2 y por tanto pasamos de una molécula de 6 carbonos a una molécula de 5 carbonos. Vamos con esta cuarta reacción, que también es una descarboxilación oxidativa, es decir, se produce una liberación de otro carbono en forma de dióxido de carbono. También es una reacción irreversible y pasamos de una molécula de 5 carbonos a la molécula final que tendrá 4 carbonos. La enzima que participa es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Bien, por tanto partimos del alfa-cetoglutarato, que es esta molécula, CO- CH2, un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno y un grupo carboxílico. Ya nos quedan 2 grupos carboxílicos. Entonces, participando de nuevo un cofactor que es el NAD y sale como NADH2 o bien NADH más H+, es lo mismo, la forma de... Entonces aquí lo que ocurre es que se introduce y entra de nuevo el coenzima A, ataca a este carbono y se produce simultáneamente la liberación de ese grupo carboxílico en forma de dióxido de carbono. Los protones los coge el cofactor, ¿vale? Y se los coge precisamente del acetilcoenzima A de la primera reacción. Entonces pasamos, por tanto, del alfa-cetoglutarato, que hemos dicho que tiene 5 carbonos, como podemos contar, a la siguiente molécula, CO-, CH2. Aquí es donde se produce el cambio. Carbono unido por doble enlace a un oxígeno y aquí tenemos de nuevo el coenzima A. Y esta molécula se llama el succinil coenzima A. Y pasamos de una molécula de 5 carbonos a una molécula de 4 carbonos. Hemos perdido un carbono. Balance de la reacción. Pues como hemos dicho, es pérdida de un carbono en forma de dióxido de carbono, pasando de una molécula de 5 carbonos a otra de 4 carbonos. Por tanto, se produce tanto una descarboxilación como una deshidrogenación, participando en ello, como hemos visto, el coenzima A. Vamos ya con la quinta reacción. Aquí se nos produce una fosforilación, es decir, entrada de un grupo fosfato. Seguimos teniendo una molécula de 4 carbonos partiendo de otra de 4 carbonos. La enzima que participa es la succinil coenzima A sintetasa y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues la molécula de partida es la molécula final de la reacción anterior, entonces tenemos esta molécula, CO-, CH2, carbono, doble enlace oxígeno, COO-. Bueno, aquí tenemos la molécula succinil coenzima A. Si le añadimos un grupo fosfato, ese oxígeno va a atacar a este carbono y va a provocar la liberación del grupo coenzima A. Para ello necesitamos el guanidín difosfato GDP que entra, se fosforila, coge un grupo fosfato y se transforma en guanidín trifosfato GTP, que ya es una molécula portadora de energía. Y esto da como resto una molécula que es el COO-, CH2, COO-. Esa molécula se llama succinato, que tiene, como podéis contar, 4 carbonos. ¿Cuál es el balance de esta reacción? Pues se elimina de la molécula principal el coenzima A y el GDP se fosforila, es decir, coge un grupo fosfato y pasa de GDP a GTP, guanidín difosfato a guanidín trifosfato. Sexta reacción. En la sexta reacción tenemos una reacción de oxidación. Seguimos ya hasta el final de 4 carbonos de molécula inicial a 4 carbonos molécula final. La enzima que participa es la succinato deshidrogenasa. Partimos de la molécula de succinato, que es esta, ponemos así los hidrógenos y ahora verás por qué. Son formas distintas de expresar la misma molécula. A través de otro cofactor que es el FAD, roba los hidrógenos y se transforma en FADH más H+. ¿De dónde saca este cofactor los hidrógenos? Pues de aquí, de estos 2 carbonos. Roba uno de aquí y otro de aquí y se los lleva para allá. ¿Qué pasa? Que estos 2 carbonos están necesitados. Tienen 2 electrones que unen para formar un doble enlace y se forma la molécula de fumarato, que es esta.
El balance de esta reacción es la oxidación del succinato para formar fumarato y la reducción del cofactor enzimático FAD. Venga, ánimo que ya nos quedan 2 reacciones. La séptima es la hidratación del fumarato. Pasamos, como hemos dicho, una molécula de 4 carbonos, seguimos con otra molécula de 4 carbonos y la enzima que participa es la fumarasa. Bien, recordamos que el fumarato era esta molécula, CO- carbono, hidrógeno, doble enlace con otro carbono y unido este segundo carbono a otro grupo carboxílico. Si a esta molécula de fumarato le añadimos una molécula de agua, lo que va a ocurrir con esta molécula de agua es que va a atacar al doble enlace. El hidrógeno se va a ir para acá y el grupo OH se va a ir para acá, dando esta nueva molécula. Y esta molécula es la L-malato, vaya nombres, que sigue teniendo, como puedes contar, 4 carbonos. ¿Cuál es el balance de esta reacción? Pues la hidratación del fumarato por ruptura del doble enlace carbono-carbono para formar el L-malato. Y finalmente la reacción 8 es una deshidrogenación. Se pierde hidrógeno, pasamos de una molécula de 4 carbonos a otra molécula de 4 carbonos y la enzima que va a catalizar este proceso y que va a participar es la L-malato deshidrogenasa. Como siempre, partiendo del L-malato e interviniendo como cofactor el NAD y sale como NADH más H+, saca esos 2 hidrógenos precisamente de aquí. Aquí saca uno y de aquí el otro. Se los lleva el cofactor NAD y lo que ocurre es que obtenemos la molécula de partida que era el oxalacetato. CO-, carbono con 2 hidrógenos, un carbono doble enlace oxígeno y un carbono de un grupo carboxílico. Este es el L-malato tenía 4 carbonos y el oxalacetato que tiene 4 carbonos y así completaríamos el ciclo. Balance de esta última reacción, pues es una deshidrogenación final del malato para dar el oxalacetato de partida cerrando el ciclo, siendo necesario el cofactor NAD para robar esos 2 hidrógenos y producir un grupo carbono doble enlace oxígeno que forma el oxalacetato final. Entiendo que esto es complejo y que puede resultar difícil y que hay que estudiárselo y entenderlo. Yo me he divertido porque es lo que he estudiado y espero que de alguna manera te pueda transmitir el interés por todos estos procesos que se producen de moléculas orgánicas y reacciones químicas complejas, que son las reacciones que nos permiten vivir. No olvides suscribirte a mi canal y darme un like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Chao.